Mis saludos a todos, mi nombre es Franbel Omilarí, bienvenidos a su canal Ochareo. En este video hablaremos sobre los guerreros, diferencias y similitudes que estos tienen entre Ocha e Ifá. Ochareo, Ada Che, Chenife Chocún, Chenife Maro, Chenife la Ocha. Cuando nosotros recibimos nuestros santos guerreros, lo primero que nosotros recibimos es Echu o Elegua. Esto está en dependencia de quién lo recibamos. Pero en este caso vamos a comenzar con Elegua. Elegua, nuestros ancestros, los Alagua, como nosotros llamamos, cuando eran los guerreros, ya fueran oriateses o santeros, estos entregaban Otá Elegua. Que este Otá se escoge dentro de diferentes otaces que el oriate tenga o el padrino y le da coco para ver si trabaja con su ahijado. En el caso de Elegua de Mazanquío, que es un Elegua que después se comenzó a preparar, porque los primeros guerreros que tenían nuestros alaguas en la década del 50, del 60, era Otá Elegua. Entonces se prepara el Elegua de masa, pero este tiene en común que se busca también un Otá, a la cual se le pregunta si trabaja con nuestro ahijado. Ahora, cuando nosotros recibimos Echu de Babalabo, ya sea cuando recibimos los guerreros o a veces los recibimos con nuestro Aguafaca o Icofá de Orúmila, este tiene su signo. ¿Por qué? Porque los babalabos, ellos consultan con Ifá para saber el signo. Y todos los signos, algo que es importante que nosotros sepamos, tienen un Echu. Este Echu tiene su camino. Algunos, como ejemplo, Alaguana, que trabaja con Yemayá, Echu Bodé, que trabaja con Edbu, entre otros. Estos llevan una carga que es preparada por el babalabo. Pero ¿cuál es la diferencia de Echu y Elegua? Elegua es un oricha que pare. Por eso cuando nosotros cobramos Ocha se le agregan los caracoles, ya sea de Mazanquío o sea Elegua Otá. Y este habla. Echu como tal no lleva caracoles. Independientemente a esto, otra cosa que también tiene diferencia es que Echu nace con su nombre, como hablamos anteriormente, baraquinqueño, el que sea, porque trabaja con este signo. Y ya cuando nosotros conocemos este nombre, va a haber obras específicas y la carga es específica para este Echu. No como el Elegua. El Elegua lleva una carga que es una carga fundamental. Sin embargo, Echu, independientemente a llevar esta, se le agrega otros ingredientes de acuerdo al signo con que trabaja. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que tenemos hechos de diferentes formas. Incluso hay hechos que son hechos de madera. Hay otros que tienen dos caras, así como también tienen cuatro caras. Esto está dependiendo del signo que venga cuando el babalabo lo registra para saber cómo preparar sus guerreros. Pero cuando nosotros vamos a atenderlo, lo atendemos a todos por igual. Por ejemplo, se coge un poco de corojo, miel de abeja y se le pasa a Elegua. Esto mismo se hace con el Elegua de Mazanquío, esto mismo se hace con Echu. Cuando nosotros hablamos de las ofrendas para obtener los favores de Elegua y Echu, porque ellos dicen que si eres su amigo y lo atiende, ellos siempre van a estar contigo, pero si no los atiende, vas a tener problemas con ellos. Por eso es importante, si tenemos Elegua de Santero, por ejemplo, y Echu de Babalabo, vamos a atenderlos a los dos por igual. A estos se le ofrecen como frutas, se le ofrecen guayaba, que le gusta su plátano, platanito de fruta. Se le puede también poner mangos. Esto es como frutas. Cuando nosotros hacemos abdimuses, uno de los abdimuses que le encanta a Elegua
son los frijoles colorados. Se le cocina sus frijoles colorados y se le pone al mismo. También le podemos poner, como a otra oricha que vamos a ver posteriormente, un pescado. Y estos pescados, si son pequeños, por ejemplo, se hace lo mismo. Corojo, se ponen en el horno y después se le ofrecen al lenguá. Y después que ustedes terminen la obra, los 3 días, que le prendan su vela y todo esto, cogen estos pescados, lo pueden machacar y hacerlo polvo. Agregarle, por ejemplo, maíz tostado y jutía. Y lo unen con este ellá. Y esto es un haché que ya nosotros tenemos de el lenguá para cuando tengamos una situación poderlo distribuir. El lenguá y hecho comen lo mismo. Comen su chivo en consagraciones, comen su pollo, comen gallo. Ahora, algo que nosotros debemos saber de el lenguá y hecho es que a principio de año debemos darle de comer. ¿Para qué? Para que así no abra los caminos en el año. Esto es algo que es importante para nosotros hacer. De vez en cuando podemos también coger a nuestro lenguá o a nuestro hecho y llevárnoslos, darle una vuelta por el trabajo por donde nosotros nos movemos para así que ellos tengan vista de movimiento que nosotros tenemos y nos protejan. Cuando hablamos de obras, nosotros, por ejemplo, podemos hacer una obra con hecho y si tenemos la posibilidad de poner a hecho afuera. La misma obra la hacemos con el lenguá, pero el lenguá lo dejamos dentro de la casa para que así ellos tengan comunicación y entre los dos nos ayuden a resolver cualquier tipo de dificultad que nosotros tengamos. Ahora, cuando nosotros hablamos de Ogún, este oricha no tiene diferencias entre Ocha e Ifá. El proceso del Otá, porque Ogún lleva un solo Otá, es el mismo. Se pregunta si este Otá es del monte, si es de la línea de tren, si es de la sabana. Esto está en dependencia de la persona que vaya a recibir los guerreros. Los mismos tienen las mismas herramientas. Ya usted lo reciba por Ifá o lo reciba por Ocha, tienen las mismas herramientas. Comen lo mismo. Comen gallo, paloma, guinea y chivo cuando se hacen las consagraciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Ogún? Ogún, como el lenguá, no nace con caracoles. Incluso las personas, por ejemplo, que se coronan Yemayá o Bataná o Chun, a no ser un caso muy específico, solamente nacen con Ogún normal, no reciben el caracol de Ogún. La mayoría de las veces el caracol de Ogún se recibe después que la persona se corona santo. Dentro de los Araddimuses, a Ogún le encanta el melón. O sea, se corta un pedacito y se deja que el melón comience a gotear en Ogún. Y esto lo refresca. Esta es una de las frutas favoritas que este oricha tiene. Cuando nosotros hablamos de Ochosi, que es la flecha que ustedes ven que tenemos dentro de nuestro Ogún, esta flecha representa a Ochosi. Esto es una cosa importante. Este no es Ochosi. Ustedes pueden tener la flecha en cualquier parte que ustedes deseen dentro del calderero de Ogún. ¿Por qué? Porque estos dos orichas tienen un tratado. Es por esto que cuando se entrega Ogún en los guerreros se le añade esta flecha. Pero Ochosi es un oricha por sí mismo. Ochosi tiene sus herramientas. Ochosi tiene su comida. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Ogún, este no come pájaros al nacer. Ochosi, cuando es su nacimiento, ya sea que la persona lo reciba con plumas o con 4 patas, come pájaro cazado, come codornices, come paloma. A Ochosi se le puede dar incluso hasta 7 pájaros. Esto es algo que es importante. Ogún, tanto como el lenguá, le encanta dentro de los licores que le echen ron, humo de tabaco, por ejemplo, para hablar con el mismo. Ochosi le gusta el anisette, que es otra bebida. O sea, ellos, aunque comen juntos, tienen diferencias.
Ahora, estos orichas, cuando nosotros tenemos situaciones que son importantes en nuestras vidas, nosotros podemos trabajar con ellos juntos. O sea, nosotros podemos poner, por ejemplo, el Eguá en el frente, ponemos Ogún a un lado y Ochosi al otro. ¿Por qué? Porque Ogún es el que abre. O sea, Ogún rompe todas las dificultades, todos los obstáculos que puedan haber. El Eguá es la guía de los mismos. Y Ochosi es el cazador. Este es el que caza cualquier cosa que nosotros deseamos. Pueden poner, por ejemplo, escribir una carta y ponerle esta carta con un poquito de corojo y miel de abeja, la enrollan y se la ponen a Ogún. Y esta misma carta, la misma, en otro papel se la ponen a Ochosi y le piden por resolver la situación que ustedes deseen. Esto es bueno cuando, por ejemplo, necesitamos resolver un trabajo, necesitamos tener un ascenso en nuestro trabajo. Ponemos a los tres, a El Eguá, Ogún y a Ochosi, para que entre ellos tres nos ayuden. Osun, Durugangara Osun. Osun lleva una carga fundamental cuando hablamos de Ocha. El oriateo santero que tenga el conocimiento para preparar Osun es una carga fundamental, y Osun come paloma, de ser posible blanca. Cuando hablamos de Ifá, ya es una carga especial que le prepara el babalao de acuerdo a sus conocimientos y a los recursos que el mismo tenga. Este no se debe de caer. Muchas personas me han preguntado si puedo poner Osun al lado de los guerreros. Sí, cuando usted desee puede ponerlos todos juntos, el Eguá, Ogún, en el caso que haya recibido Ochosi como tal, también lo pone al lado de Ogún y pone a Osun. Osun se le pone, por ejemplo, un huevo, se le pone también cacao, cascarilla. Este no debe de comer cuatro patas porque él tuvo problemas por el chivo. Entonces, cuando se habla de chivo al Eguá, tratamos de que no coma Osun chivo. A él le damos su paloma y ya está. No es un oricha que normalmente come mucho. Se le puede poner también sus frutas. Evitar que el mismo se caiga, porque cuando Osun se cae, anuncia desgracias. Ahora, ¿qué sucede? Que si a veces tenemos, por ejemplo, algún animal en la casa, tenemos un perrito, un gatico, para evitar que Osun se caiga, lo ponemos alto, más alto que nuestra cabeza. Pero este también se puede poner conjuntamente con los guerreros. Otra cosa que nosotros debemos saber cuando nosotros hablamos de los guerreros, que la atención a los mismos es la misma. O sea, no importa que tengamos los guerreros por Ifá o tengamos los guerreros por Ocha, los atendemos igual. Lo único que cuando la persona se va a coronar santo, en el caso que haya recibido los guerreros por Ifá, sus padrinos deben agregarle un Otá El Eguá. ¿Por qué? Porque este que se le agrega caracoles, como hablábamos anteriormente, Echu no lleva caracoles. Muchas gracias a todos por compartir su tiempo con nosotros. Dejen sus comentarios, un me gusta, suscríbanse para que siempre reciban notificaciones sobre los nuevos videos, música, entrevistas y programaciones en vivo. Salud, fe y prosperidad. Ya tú sabes. Oh, Chareo.